Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como siempre, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meréndez Vázquez. Saludos, Jesús. Gracias por acompañarme. Saludos, gracias por la invitación. Jesús, la semana pasada tuvimos que hacer un alto en una secuencia de programas que llevábamos sobre el tema de la arquitectura en el movimiento moderno o el movimiento moderno en la arquitectura, porque nos dedicamos a un tema apremiante que continúa haciéndolo, y es esta triste posibilidad de la demolición del antiguo correo de Ponce, el correo mejor conocido como el correo de Atocha. Es una lucha que estamos dando desde la escuela junto a otras organizaciones y junto al municipio de Ponce para defender ese edificio y evitar su demolición. Como decíamos anteriormente o en el programa previo, este edificio pertenece a un movimiento de la arquitectura no muy común en Puerto Rico y que se llama, se conoce como neomediterráneo, y nos resulta a todos imprescindible salvar esta gran estructura. Pero habiendo hecho eso, aunque la lucha continúa, invito a todo el que se quiere unir en defensa de este edificio que se comunique con nosotros. Pasemos o retomemos el tema de la arquitectura en el movimiento moderno, donde lo habíamos dejado. En este momento, a mí me parece, Jesús, que quizás muchos de nuestros oyentes deben de estarse preguntando por qué estos dos arquitectos, hablando de arquitectura moderna, se han concentrado tanto, casi de manera exclusiva, en los ejemplos de arquitectura del movimiento moderno en Europa y en los grandes arquitectos que hicieron de este movimiento su filosofía de práctica, ¿verdad? Hablamos de Walter Gropius, hablamos de Mies van der Rohe, hablamos de Le Corbusier, hablamos de tantos otros. Entonces se estarán preguntando por qué no hablan de América y qué estaba pasando en América al mismo tiempo. ¿Había o hubo movimiento moderno en América? Y las preguntas deben de estar ahí para aquellos que nos siguen. Y yo creo que nos toca a nosotros responderlo. ¿Qué estaba pasando en América en esos momentos? ¿Quiénes eran las personas que estaban trabajando con el movimiento de arquitectura moderno en los Estados Unidos y en América en términos generales? ¿Y por qué en América no se manifiesta de la misma manera o de forma igual que se estaba manifestando en Europa? O sea que vamos si me ayudas, vamos a comenzar a responder estas preguntas para todos, para el beneficio de todos los que nos están escuchando. Claro que sí, me gustaría traer unas imágenes para reanimar la conversación. Y es cierto, hay una diferencia sobre cómo se expresa la arquitectura moderna en Europa y en Estados Unidos. Obviamente son dos continentes distintos, son dos contextos históricos distintos. Sin embargo, la respuesta es corta, ¿verdad? Pero la explicación es bastante larga, ¿verdad? Lo primero que deben saber es el origen, dónde surge y cuándo surge, ¿verdad? Especialmente toda esta movilización y creación de la arquitectura moderna surge a partir de mediados del siglo XIX, 1851 hasta 1988, en donde los historiadores coinciden que se determina esta época como un mundo en transformación.
Especialmente cuando tienes un siglo XIX, hay una revolución industrial, hay una producción de materiales y tecnologías, no solamente para los edificios, pero también algo que modifica nuestro entorno construido, como el hierro fundido y el vidrio. Y en este caso que tenemos la primera muestra de arquitectura basada exclusivamente utilizando estos dos materiales, el vidrio y el hierro fundido, como lo es el Palacio de Cristal, para la Exposición Universal de Londres, ¿verdad? En 1851, diseñada por Joseph Paxton. Y curiosamente, en comparación con otra época, como el siglo XVIII, por ejemplo, esta propuesta para la Biblioteca Nacional en Francia del arquitecto neoclásico Etienne Louis Boulet crea una disonancia sobre inclusive los materiales que se utilizan. Era muy típico en el siglo XVIII la madera y la piedra. De momento se transforma ese espacio a uno de hierro fundido y de vidrio, ¿verdad? Casi como un espacio mecanizado para una sociedad mecanizada, ¿verdad? Y curiosamente, en esta vista interior de la Galería de las Máquinas, que fue un edificio para la Exposición Universal de París, ¿verdad? O sea, que las exposiciones en esa época del siglo XIX era para mostrar qué es lo que puede dar cada nación, ¿verdad? So que había una enfrentación casi política, que en este caso el arquitecto a cargo era Ferdinand Duterre, en donde esta postal simplifica cómo podemos entender este origen, ¿verdad? Que es el proceso de modernización, ¿verdad? Que son estos procesos que cambian el entorno construido, que eso se ve en la infraestructura de las calles, en los edificios, e inclusive obviamente en la introducción como el automóvil y modos de transportación colectiva como son los trenes y los troles, ¿verdad? Que modifican lo que sería la modernidad, que es la experiencia vivida, y obviamente el edificio único, que sería la respuesta moderna, ¿verdad? Que es la expresión artística y cultural de esa época. Y que curiosamente, dentro de estos paralelos que existen entre Europa a finales del siglo XIX, es donde Europa, ¿verdad?, desarrolla una aspiración de una arquitectura que quiere desligarse de esas posturas historicistas del siglo XIX, porque deben saber que el siglo XIX no tenía un estilo per se, era una multiplicidad de estilos arquitectónicos y estaban todos los reavivamientos de la arquitectura, neoclásico, neogótico, neobarroco. Y una respuesta clara que tuvo Europa fue el Art Nouveau, el arte nuevo, ¿verdad? Ese estilo que utilizaba los materiales de la época, pero tenía una respuesta física muy particular, como algo bastante natural, versus en Norteamérica, especialmente una de las ciudades más vanguardistas, que sería Chicago, ¿verdad? Con la creación de tipologías nuevas como el rascacielos. No sé si tengas un comentario, reacción. Quiero felicitarte por esta gran introducción y la manera en que has decidido retomar el tema del movimiento moderno. Ciertamente has ido a los orígenes y me parece interesantísimo lo último que has mencionado, que viene a definir qué es el modernismo o el movimiento moderno y qué es una persona moderna. Y precisamente se define esta persona, el moderno o este movimiento moderno, como aquellos que tratan de encontrar su propio vocabulario, ¿verdad? Porque, como tú bien dices, en este siglo XIX, particularmente en las primeras tres mitades del siglo XIX, lo que está coexistiendo son todos estos movimientos neo-renacentistas, neogóticos, pero no tienen vocabulario propio, sino que es una actitud historicista de reproducción de vocabularios de épocas anteriores. Y no es sino hasta el Art Nouveau y particularmente una figura tan destacada como Víctor Horta, donde se empiezan se empieza a hacer una exploración clara de encontrar un movimiento propio con un vocabulario propio. Mucho más de vanguardia que lo que está ocurriendo. Es curiosísima esta imagen que tenemos ahora mismo, que lo que está ocurriendo
en Europa, perdón, en los Estados Unidos en ese momento, que aún con una figura tan importante como lo es Louis Sullivan, no llega a esos niveles de rompimiento con el pasado como sí logra el Art Nouveau. Y ahí se ve la primera semilla de estas actitudes europeas que tanto vienen a nutrir las nuevas posturas y la nueva estética del movimiento moderno. Pero por favor, continúa. Exacto. Fíjate, continuando con tu línea de pensamiento y así conectamos con esta idea del modernismo en las Américas, que la década fundamental fue esa, 1890. Se caracteriza no solamente por la producción de arquitectos norteamericanos en Europa, que después luego tienen que volver a Estados Unidos para hacer sus prácticas, pero también debemos tomar en consideración que el siglo XIX es la intersección en donde hay invenciones de tecnología, elevadores, electricidad, estructura de acero, ¿verdad? Que nos lleva inevitablemente en América, ¿verdad? Como terreno fértil para la invención de lo que sería el rascacielos, ¿verdad? Especialmente en la ciudad de Chicago. O sea que estos personajes, como el historiador británico Rayner Banham sugiere, ¿verdad? Stanford White y Louis Sullivan, se convierten en estos emigrantes que deben mirar con nuevos ojos su entorno para poder producir una arquitectura, que ¿verdad? Fueron educados en estas tradiciones de la Escuela de Bellas Artes, que ciertamente los principios que enseñan son puramente de un neoclasicismo francés, especialmente con la utilización del hierro y el vidrio. Pero cuando entran a la ciudad, especialmente Chicago en 1871, se convierte en un laboratorio para la invención y aplicación de estas tecnologías, ¿verdad? A diferencia de Europa, a principios del siglo XX, Estados Unidos no pasa por un conflicto bélico, no pasa por la Gran Guerra, ¿verdad? Y luego la Segunda Guerra Mundial, pero sí pasa por un gran fuego en 1871 que dura 3 días y por la cual motiva literalmente a la reconstrucción e inclusive identidad arquitectónica de Chicago, que ciertamente lo hacen desde un punto de vista neoclásico, ¿verdad? Esto es École de Beaux-Arts, la Escuela de Bellas Artes de París en todo su esplendor, pero ciertamente los exponentes principales como Louis Sullivan y claro, el planificador, el arquitecto de Chicago, Daniel Burnham, establecen una disonancia para poder aclarar qué estilo es el apropiado en el de Chicago. Y en esa misma época es que surge, ¿verdad? Gracias a Louis Sullivan y otros arquitectos precursores, la invención del skyscraper, del rascacielos, ¿verdad? Y ese esqueleto, ¿verdad? Esa estructura que está desnuda es literalmente la aplicación del hierro fundido como parte de esta nueva tipología que es opuesta a lo que ocurre en Europa. No sé si tienes algún comentario. No, qué buena esa imagen que hace de la propuesta de Louis Sullivan en este edificio, que es uno de los edificios más distinguidos, este edificio seguro, y cómo en Estados Unidos todavía tenemos que guardar las formas, y aunque se está utilizando las nuevas tecnologías, y los nuevos materiales, en este caso el acero, nos vemos en la necesidad de revestirlos, de taparlos, de cubrirlos, de disimularlos, ¿verdad? En Europa, y lo vimos ya en programas pasados, muy pronto, muy poco después de esto, porque esto ya es finales del siglo XIX, principios casi del siglo XX, vamos a estar viendo cómo el europeo decide no cubrir, no disimular, no tapar más y dejar ver los materiales con total sobriedad y con total franqueza. Sin hacer llamados a estilos o a posturas que no pertenecían necesariamente ya a la época. Y esto fue quizás lo que nos llevó a nosotros a enfatizar en los primeros programas, tanto en las figuras europeas, porque ellos son los que rompen. Quiero mencionar algo interesantísimo, y es cómo estas grandes exposiciones universales, ¿verdad? La de Londres en 1851, la de París en 1889 y luego la de Chicago,
en 1893. Son las oportunidades que los países tienen para lucirse y para hablar de ellos y para hablar de cómo ellos ven el futuro. Y nos permite a nosotros ahora en perspectiva saber qué había en las mentes de esas personas. Pero ciertamente una cosa que sí podemos ver en esta del 93 es la gran ambición en los Estados Unidos y en la ciudad de Chicago y cómo ya se proyectaba como la futura primera potencia mundial, que no lo era, tendría que probarlo, pero ya se veía el surgimiento de esta gran potencia mundial en contraste con Europa. Pero por favor, continúa. Claro que sí. De hecho, un breve comentario. El que era el planificador de esta feria, de esta exposición internacional de Chicago, Daniel Burnham, que era, uno puede decir, enemigo de Louis Sullivan, otro arquitecto norteamericano. Sí, eran rivales. Eran rivales. Hasta había hecho una propuesta urbana aplicando estos mismos ideales de la exposición universal. Es sumamente Escuela de Bellas Artes de París, sí, claro. Algo que si hubiese aplicado Chicago no sería igual. Pero afortunadamente, ¿verdad? Figuras como Louis Sullivan, que es un arquitecto norteamericano que es es considerado como el padre de los rascacielos, realmente aplica y sabe desenvolver y expresar una arquitectura que es innovadora, pero busca, ¿verdad?, temperarse a la época, ¿verdad?, añadiendo un poco de ornamento para resaltar un poco, contextualizarse. Pero una de sus mayores contribuciones que para mí realmente definen esta expresión moderna es este edificio a mano derecha del Carson, Peary and Scott Building de 1899, que es la expresión pura, ¿verdad?, del volumen, de la ornamentación casi al límite. Lo único que lo deja es a la esquina inferior, ¿verdad?, del edificio, en la base del mismo. Y esta pureza y ausencia de ornamento, ¿verdad?, en la parte superior, que ciertamente es ejemplo de la escuela de Chicago durante el siglo XIX, que se remonta también al siglo XX. Y claro, todo maestro tiene un discípulo, y ahí llegamos finalmente a este arquitecto, se llama Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto norteamericano que uno diría su mente es un cosmos entero en su totalidad, ¿verdad?, por todas las contribuciones que ha hecho. Pero es gracias a Sullivan que logra una cierta conversación con una expresión particular de la arquitectura, especialmente este edificio de la transportación, que es de Louis Sullivan para la Feria Mundial de 1893, y cómo en 1948 1949, o sea, esto es después, posguerra casi, tenemos a un Frank Lloyd Wright maduro que trae todas estas influencias en este Morris Store en San Francisco, en California, y cómo se vuelve, ¿verdad?, esta experimentación en anticipación a lo que sería su famoso proyecto del Guggenheim, ¿verdad? Y que es curioso cómo tiene esa misma tradición de Louis Sullivan de progresivamente, ¿verdad?, tratar y proveer algo nuevo constantemente, ¿verdad?, que es una de las particularidades más grandiosas de Frank Lloyd Wright, que ciertamente las aprendió de Louis Sullivan. No sé si tienes algún comentario que Bueno, este es el típico ejemplo de cómo un estudiante puede superar a su maestro, ¿verdad? Sí, hubo mucho que Frank Lloyd Wright adquirió de Sullivan. Sullivan sin duda es uno de esos referentes en la arquitectura en el mundo y particularmente en Estados Unidos, pero Frank Lloyd Wright logra traer su propio estilo y hacer sus propias posturas y su propio vocabulario. Y veremos cómo, siendo una figura tan importante, las condiciones históricas que habrán de surgir provoca que Estados Unidos lo deje un poco de lado en admiración de lo que llaman los dioses blancos, que son estos grandes arquitectos de los que hemos hablado de Europa y que se ven en la necesidad de moverse desde Europa hacia los Estados Unidos debido a las guerras que mencionaste y a las condiciones económicas y políticas que trae esos conflictos. Pero por ahora el tiempo se nos ha acabado para esta primera mitad, o sea que en la segunda mitad retomaremos donde estamos dejando la conversación. A todos aquellos que nos están escuchando, les pido por favor que permanezcan ahí
Vamos a tomar un receso de unos minutos y estaremos con ustedes en esto, Arquitectura en Blanco y Negro, en pocos minutos en nuestra segunda mitad. Gracias. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora con la ayuda de una nueva tecnología en la cual nos pueden escuchar por radio, pero al mismo tiempo podrán vernos en video por podcast. Nuevamente, como les deseé al comienzo, espero que se encuentren bien y en salud y recuerden, Dios nunca nos abandona. Está con nosotros de nuevo, como siempre, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Y estábamos con Jesús compartiendo en la primera mitad, acerca de cuáles son las diferencias del movimiento moderno de la arquitectura aquí en América versus lo que hemos estado discutiendo tan ampliamente de las expresiones del movimiento moderno en la arquitectura en Europa y aquellos arquitectos que sobresalían en Europa. Muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento, como les dije en la primera mitad, qué estaba pasando en Europa. Bueno, pero para darles una breve introducción y permitir que Jesús entre con su información, les digo que Europa estaba pasando por unas experiencias históricas que tenían unas características muy particulares y que en Estados Unidos y en América en términos generales no se estaban dando. Primero, a finales del siglo XX, el epicentro de la revolución industrial realmente eran los países europeos, particularmente Inglaterra, pero en general toda Europa. Y eso les permitió exponerse a dos aspectos. Uno, un tipo de material diferente que permitía y que les dejaba hacer un tipo de edificio diferente y estas grandes naves industriales. Y dos, este sentido de producción en masa que venía a atender las necesidades del pueblo y que cambió y modificó de alguna manera la mentalidad social del profesional, a quién tenía que atender, a quién se debía. O sea que por ahí tenemos un vocabulario arquitectónico que comenzaba a emerger con esta nueva materialidad mucho más honesta, menos recubierta, menos decorada. Al mismo tiempo, y lamentablemente como una realidad, se da en Europa los grandes conflictos bélicos, empezando con lo que fue, y todo el mundo dice, el ensayo primero la Gran Guerra, obviamente, lo que se conoce posteriormente la Primera Guerra Mundial, y luego lo que, como estaba diciendo, lo que se conoce como el ensayo de la Segunda Guerra Mundial, que es la triste Guerra Civil Española, y luego la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que obviamente el europeo, particularmente por la primera, empiece a responder a la reconstrucción de aquella Europa destruida luego de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y en la segunda le obligue ya a emigrar. Ya las condiciones no son apropiadas para la práctica de la profesión luego de la Segunda Guerra Mundial, tanto por razones económicas como por razones políticas, y muchos de estos europeos se mudan a América para encontrarse una América que no había pasado por las mismas experiencias y una América que entonces, Estados Unidos particularmente, que entonces estaba creciendo grandemente con mucha riqueza económica y que le iba a permitir acoger a estos europeos de manera espléndida como realmente lo hace. De hecho, un Walter Gropius y un Mies van der Rohe llegan a ser uno y el otro respectivamente decano de Harvard y decano del Illinois Institute of Technology, desde donde empiezan a llevar sus ideas a estas nuevas generaciones de arquitectos. En Estados Unidos no es que no hubiese ocurrido
nada con relación al movimiento moderno, pero obviamente no había la necesidad de las grandes reconstrucciones que sí tenía Europa. Y luego el tipo de cliente que tenía este arquitecto era un tipo de cliente diferente, era un cliente burgués, nada más lejos que lo que quería hacer el arquitecto europeo, que era atender las necesidades del pueblo, y donde el cliente del arquitecto europeo, por ejemplo, de un Le Corbusier, tenía que ser básicamente el gobierno y no ningún cliente privado. Quiere decir que eso establecía unas grandes diferencias en términos de cuáles son las aspiraciones del producto arquitectónico, cuán pretencioso era en términos de espacio y uso de materiales. Y ahí está, ahí se da el encuentro. Eso es el caldo de cultivo para el encuentro. La gran figura de ese momento en América, representante del modernismo o del movimiento moderno en la arquitectura, era el arquitecto Frank Lloyd Wright, uno de los grandes arquitectos de la historia de la humanidad en términos generales, y que estaba experimentando con un vocabulario completamente diferente y con una materialidad completamente diferente al que estaban experimentando los europeos. Y se da un gran encuentro. Y hasta aquí mi introducción, porque quisiera obviamente darle la oportunidad a Jesús, para que nos hable de cómo fue ese encuentro, que no fue definitivamente muy amigable, fue bastante difícil. ¿Y qué sucede con Frank Lloyd Wright? ¿Quién es esta figura de Frank Lloyd Wright en ese momento? Pero nada, no quiero tomar más tiempo. No hay problema. De hecho, me gustaría reaccionar a un comentario que hiciste sobre cómo a raíz de este conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial obliga mucho de este movimiento de arquitectos europeos que entienden una modernidad, son productos de una modernización y que son, ¿verdad? Desarrollan una arquitectura moderna distinta, inclusive un poco opuesta a la de Norteamérica durante el mismo tiempo. Así que es muy curioso cómo figuras como Walter Gropius, inclusive Mies van der Rohe, se convierten en estas figuras que actualizan o inclusive empiezan a modificar y educar esta arquitectura norteamericana moderna que se ha desviado del camino de lo que son los principios, los ideales de esa arquitectura de la modernidad. Sí, la arquitectura de la modernidad en términos europeos era una arquitectura para el pueblo. Claro. Quería alejarse de todos los principios burgueses, que no era el caso de los Estados Unidos, y llegan a modificar tanto la arquitectura y los arquitectos en Estados Unidos, que se da el caso de arquitectos formados, que cuando Gropius y Mies llegan a ser decanos, comienzan sus estudios de cero, simplemente para tener la oportunidad de educarse dentro de estos nuevos principios. Pero adelante. Sin embargo, me gustaría presentar algunas imágenes para poder animar la conversación. En este caso, donde tenemos esta presencia de arquitectos europeos en Norteamérica a causa de, obviamente, del transcurso de la Segunda Guerra Mundial, disculpen, tenemos a un joven arquitecto llamado Frank Lloyd Wright, que utilizo estas dos imágenes comparativas porque el Frank Lloyd Wright que comienza sus inicios totalmente distinto, es alguien del siglo XIX versus un Frank Lloyd Wright de 1959 que es la encarnación del hombre moderno dentro de Norteamérica, ¿verdad? Que tenemos dos paradigmas distintos aquí. Y este joven arquitecto, este joven Frank Lloyd Wright, ciertamente tiene sus inicios e influencias del arquitecto norteamericano Louis Sullivan, ¿verdad? Que en otra conversación anterior que tuvimos en el programa, presenté esta imagen del Carson, Peary and Scott Building de 1899 como finalmente esa expresión de esa arquitectura moderna, especialmente la introducción del rascacielos en Estados Unidos, algo que no ocurre en el siglo XIX, ¿verdad? En Europa, por esas motivaciones sociales en particular. Empieza a tener una condición particular sobre las características de, obviamente, la arquitectura moderna, como esta volumetría, esta masa, esta limpieza del ornamento, pero que, ¿verdad?, empieza a contextualizarse con su entorno. Y esa conversación entre discípulo y maestro, ¿verdad?, que tenemos esta mano izquierda, el edificio de transportación para este
esta Feria Mundial de Chicago, que es una gran influencia en la vida de Frank Lloyd Wright, porque no solamente ve a su maestro, también tiene influencia del pabellón japonés de la época, ¿verdad? Es curioso cómo dentro de esa conversación que Frank Lloyd Wright, en mano derecha tenemos el Morris Store, que es una tienda en San Francisco, que tuve la oportunidad de visitarla, empieza a tener una abstracción de sus propias influencias, ¿verdad? Y que inclusive se convierte este ensayo particular para probar ideas que estarían establecidas en su última obra, que sería el Museo Guggenheim en Nueva York, ¿verdad? Entre 1943 a 1959. Y esto es importante porque este joven arquitecto de esta época que se moviliza hacia el siglo XX tiene una preocupación sobre cómo es la expresión de una arquitectura netamente americana, ¿verdad? E inclusive entabla esta pregunta sobre cómo hacer una arquitectura derivada de la pradera americana, ¿verdad? Que ahí surge su primer estilo arquitectónico como el Paley Style, ¿verdad? Que yo lo interpreto como una nostalgia a lo que sería el campo, que hay un énfasis en elementos horizontales y entablar cómo el edificio entabla una conversación con el site. Oye, y también una utilización de materiales que en esencia están conectadas con este movimiento que está paralelo en Estados Unidos y también en Europa con el art and craft, ¿verdad? El arte y la artesanía. Y había una inquietud muy particular sobre la producción de una arquitectura personalizada, ¿verdad? Que es opuesta a esta arquitectura que están acostumbrados Walter Gropius o inclusive Mies sobre un usuario hasta un poco más genérico, ¿verdad? Aquí es personalizado. No sé si tienes alguna conversación. No, me encanta que hayas llegado aquí porque nos lleva, ha sido la vuelta que teníamos que dar en la conversación para llevarnos a donde queremos llegar. La diferencia entre la arquitectura, la proyección del movimiento moderno en la arquitectura en los Estados Unidos versus Europa, entonces nos damos cuenta que tiene varios componentes que provocan estas grandes diferencias. Uno, ciertamente las circunstancias económicas, políticas, las circunstancias físicas de la destrucción de las ciudades y de la nación. O sea, ¿a qué estoy respondiendo? Pero otro, ¿a quién estoy respondiendo? ¿Cuál es el cliente? Ciertamente vemos en estas casas que son grandes ejemplos de lo que es una postura moderna de la arquitectura ya, pero vemos un cliente detrás que tiene unas expectativas sobre el lugar donde voy a residir, ¿verdad? O el lugar donde voy a trabajar, o la imagen que va a tener mi industria, o la imagen que va a tener el lugar donde voy a poner mi arte. Y todo esto, hay unas expectativas en Estados Unidos donde donde el arquitecto se ve obligado a llenarlas y unas circunstancias donde el cliente tiene mucha opinión sobre el producto final. Y esto nos puede confundir un poco, pero arquitectos como Le Corbusier o Gropius o Mies van der Rohe, una de las cosas que tenían en mente es que el cliente no tenía opinión ninguna. El cliente, la obligación principal del cliente es facilitar el que yo pueda hacer mi arquitectura. Es de ahí que en la mayor parte de los casos, el cliente de estos grandes arquitectos europeos son los gobiernos. Lo vimos con Le Corbusier en cuántos proyectos en el programa, en dos programas anteriores, son los gobiernos. Ellos no responden a estos individuos y responden a atender a un pueblo que es un pueblo que está en reconstrucción, que es un pueblo dolido. Nada más lejos de lo que está viviendo Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos con estas casas que me parece que enseñaste el Robbie House, no sé si lo llegaste a enseñar, pero podemos ver que esto está lejísimo de ser una casa para el pueblo, ¿verdad? Una casa obviamente para el privilegiado. Pero adelante, por favor. Fíjate, curiosamente, ante esa necesidad de que él tiene a un cliente
Frank Lloyd Wright consigue la oportunidad de avanzar en sus propias propuestas o ideas de arquitectura, porque en esta primera casa de William Winslow House de 1894, la primera casa de la arquitectura moderna de Frank Lloyd Wright en el siglo XIX, se moviliza a lo que sería lo que se llama la descomposición del cubo, ¿verdad? Y la transición de los espacios interiores en esta casa es donde se ve evidente que es opuesto inclusive a la organización espacial de Friedland de Le Corbusier, ¿verdad? Y que eso inevitablemente lo lleva a uno de sus mejores, ¿verdad?, diseños de casa, como lo fue la Falling Water en Pensilvania, que es una propuesta que empezó en 1936 y culmina en 1934, ¿verdad? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero curiosamente, esta movilización de la descomposición de la caja se ve progresiva a través de la práctica de Frank Lloyd Wright, y eso se debe mucho a los clientes y el tipo de cliente que tenían. A mí me gustaría detenernos un poco en la materialidad tan rica que tiene esta obra de Frank Lloyd Wright en todos los ejemplos que estás mostrando, y es lo que se conoce como arquitectura moderna orgánica, y que dista mucho de nuevo de esos principios que manejaban y que defendían los arquitectos europeos, que era todo lo contrario. Eran materiales fríos, eran materiales industriales, era una honestidad en el uso de los materiales, un minimalismo. Pero en esta, el Kaufman House o la Casa de la Cascada, como la gente mayormente la conoce, pues ya esto es una manifestación de Frank Lloyd Wright mucho más adelante, pero incluso las anteriores, el Robbie House, si pudiéramos verlo, podemos ver cómo maneja los materiales también, y la delicadeza incluso aquí, y la modernidad en actitud en términos de sus líneas y de lo articulado que es este volumen, y lo roto que está ese cubo, como tú bien dices. O sea, es un rompimiento con las tradiciones. Esto es una actitud de una persona moderna, pero no es ni cerca lo que los europeos estaban manejando como principio. Y ahí viene el gran enfrentamiento, y ahí viene el desplazamiento por unas décadas de la figura de Frank Lloyd Wright a la llegada de los europeos. Pero yo creo que no nos resta mucho más tiempo en este programa. Ciertamente no era nuestra intención cubrir la figura de Frank Lloyd Wright completo en esta segunda mitad. Apenas hemos comenzado a arañar lo que es la obra de un gran arquitecto que merece que nosotros le dediquemos un tiempo adicional y que lo expliquemos para todos nuestros oyentes. No sé si quieres redondear con algunas ideas para entonces, pues lamentablemente nos traiciona el tiempo, despedirnos de nuestro público. Nada, es simplemente, yo creo que hay algo particular en la arquitectura de Frank Lloyd Wright, especialmente a principios del siglo XX, porque él es uno de los pocos arquitectos que adopta una filosofía de tener un diseño democrático, cómo tú puedes tener integridad y conexión, y cómo la arquitectura misma puede utilizar los principios de la naturaleza para el proceso de diseño y construcción. O sea, esa es la arquitectura de Frank Lloyd Wright que vamos a estar articulando en los próximos programas. Ciertamente una figura bien compleja. Frank Lloyd Wright es una figura bien compleja como persona y como arquitecto. Y no recibe en lo absoluto bien a todos estos europeos que se mueven a los Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, al grado de que a Le Corbusier nunca lo quiso conocer personalmente, a pesar de que Le Corbusier hizo los esfuerzos. A Gropius lo saludó solamente una vez y casi ni le estrecha las manos. O sea que, y a Mies van der Rohe no quería ni saber de él. O sea que estamos hablando de un encuentro muy difícil entre genios. Pero tenemos que despedirnos. Será en la próxima ocasión que abundaremos más sobre este tema. Por el momento, gracias Jesús,
Y a todos ustedes que nos han acompañado hasta ahora, muchas gracias por estar con nosotros durante esta hora. Gracias a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por facilitarnos este espacio. Y les invito a que se mantengan todas las semanas con nosotros en esto, Arquitectura en Blanco y Negro. Recuerden, usted no ha vivido ni vivirá un solo día sin arquitectura, así que es para su beneficio aprender de la misma. Se despide de ustedes con el mayor de los aprecios. Hasta la próxima semana, el arquitecto Luis Vadillo Lozano. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.